Ahora haremos desarrollo de este ejercicio. El enunciado dice, para un corto intervalo, los collares A y B están deslizándose a lo largo del eje vertical fijo, con las velocidades v sub A igual a 2 metros por segundo y v sub B igual a 3 metros por segundo, en las direcciones mostradas. Determine la magnitud de la velocidad del punto C para la posición cuando el ángulo θ es igual a 60 grados. Entonces, ¿qué hay que identificar acá? Debemos identificar los movimientos. El movimiento del collarín A, que es un movimiento de traslación vertical hacia arriba. El movimiento del collarín B, un movimiento de traslación vertical hacia abajo. Y de esa manera, las barras AC y BC están en movimiento plano general, porque rotan y trasladan. Para describir el movimiento de la barra AC, para describir la velocidad, en este caso, vamos a describirla en función de vamos a escribir la velocidad C del punto C. La velocidad del punto C para la barra AC será igual a la velocidad de A más la velocidad de C con respecto a A. I es un I, es un sistema, esto es un sistema que funciona en conjunto. Por lo tanto, la velocidad de C, ¿esto a qué corresponde? A la barra BC. La velocidad de C va a estar dado por la ecuación de, de plano general en la barra AC y en la barra BC. En la barra BC, entonces, la velocidad sub C será igual a la velocidad B más la velocidad de C con respecto a B. Y con ello tenemos nuestro sistema. Esto es un sistema y funciona en conjunto, por lo cual tenemos conocida la velocidad sub A, la velocidad sub B, que nos la indican en el enunciado. La velocidad de C con respecto a A y la velocidad de C con respecto a B son velocidades que involucran la rotación de los elementos, considerando un punto de rotación instantáneo. Y la velocidad de C es la velocidad con la que se mueve, con la que se acerca el punto C hacia el eje vertical. Entonces, como tenemos una incógnita, B sub C una incógnita, B sub C con respecto a A es otra incógnita, y la velocidad de C con respecto a B son tres incógnitas. Tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. Por lo tanto, debemos bajar la cantidad de incógnitas. ¿Cómo hacemos eso? Igualando B sub C. Por lo cual nos queda la velocidad de A y más la velocidad de C con respecto a A igual a la velocidad de C de B, disculpen, más la velocidad de C con respecto a B. De esta manera, cuando se haga la igualación vectorial, se haga el sistema por los ejes coordenados, se van a obtener dos incógnitas y dos ecuaciones. Ahora, describiendo la velocidad A vectorialmente, tiene un valor de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, J. J porque está vertical hacia arriba y con signo positivo. La velocidad B es menos 3 metros por segundo, J. J vertical y el signo menos es porque apunta hacia abajo. Nos queda determinar B sub C con respecto a A. B sub C con respecto a A es, ahora debemos tomar el elemento AC. Como es la velocidad de C con respecto a A, lo que estamos considerando aquí es que instantáneamente el punto A está es el eje de rotación. También, intuitivamente, como los collarines se separan, el punto C se acerca hacia el eje vertical, por lo cual la barra AC está momentáneamente rotando con respecto a A en sentido de las manecillas del reloj, omega de AC. Y con ello, la velocidad de C con respecto a A igual al brazo, que son los 400 milímetros,
0.4 metros por omega de A sub c. También reconocemos que como la velocidad de c con respecto a A es tangencial, el ángulo entre la velocidad y la barra es de 90 grados. También, como dato, parte de la geometría del problema es que este ángulo es teta. Por lo tanto, también tenemos este ángulo teta aquí y también lo vamos a tener aquí. Así, con ello, encontramos cómo son las componentes horizontales y verticales de la velocidad de c con respecto a A. La componente horizontal es hacia la izquierda, entonces con sentido negativo, menos 0.4 metros por omega A sub c por el coseno de teta y tongo. La componente vertical también es negativa, menos 0.4 metros por omega sub AC por el seno de teta, J tongo. J tongo. Y nos queda ahora explicitar cuál es la velocidad de C con respecto a B. La velocidad de C con respecto a B va a estar dada. Consideramos la barra BC, que se considera que está momentáneamente rotando con respecto a B. Eso es lo que significa B sub C con respecto a B. Realizando el mismo análisis de los collarines que se separan, el punto C se acerca hacia el eje vertical, por lo cual la barra BC está rotando en sentido antihorario. De esta manera, la velocidad de C con respecto a B es el brazo, los 400 milímetros, por la velocidad angular, 0.4 metros por omega BC. Nos falta ahora explicitar cuál es el ángulo con que está con respecto a la horizontal o vertical, para de esta manera descomponerlo en estas componentes. La geometría del problema, tenemos ese ángulo teta. Ese ángulo teta también se repite aquí y se va a repetir también aquí. Así, tenemos que la componente horizontal de la velocidad de c con respecto a b es negativa, menos 0.4 metros por omega bc por el coseno de teta y tongo, más la componente vertical de la velocidad de c con respecto a b apunta hacia arriba. Por lo tanto, signo positivo más 0.4 metros por omega bc seno de teta, j tongo. Es importante siempre en estos ejercicios reconocer cómo se determina la componente horizontal y vertical. En muchos casos es confuso y en otros casos después de práctica ya se logra identificar a priori. Por ejemplo, si tienes dudas de cómo determinar si es seno o es coseno, basta con que realices un triángulo. En este caso voy a hacer para el ejemplo de BC con respecto a B y necesitamos descomponerlo en sus componentes horizontal y vertical. La componente horizontal será la proyección y la componente vertical será la proyección en este eje, en el eje ordenado. Si tenemos cualquiera sea el ángulo, en este caso teta, independiente de cuál ángulo te entreguen, tú debes plantearlo de esta forma. Si estás buscando la componente horizontal BC con respecto a B en X, lo denominas de esa forma, BC con respecto a B sub I, la componente en Y. De esta manera, este ángulo, este lado también es BC con respecto a B, la componente Y, y este también es la componente, la proyección horizontal de la velocidad de C con respecto a B en X. Así queda ahora determinar. Tú sabes que el seno de teta es el opuesto
El opuesto en este caso es BC con respecto a B sub I, que es lo que estamos tratando de despejar. ¿Cuál es la componente vertical? Dividido en tu hipotenusa, velocidad de C con respecto a B. Por lo cual te queda que la velocidad de C con respecto a B y, o sea, la componente vertical de tu velocidad C con respecto a B es la velocidad de C con respecto a B por el seno de teta. Si tú planteas coseno de teta igual a, en ese caso tú tienes tu lado adyacente, B sub C, B X, dividido en tu hipotenusa, BC con respecto a B, lo que implica que la velocidad de C, que es la proyección de la velocidad de C con respecto a B en X, es igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Después de práctica ya vas a determinar esto rápidamente. Reescribiendo en 1. Será la velocidad A, que es 2 metros por segundo, J, más B, la velocidad de C con respecto a menos 0.4 metros por omega sub AC por el coseno de teta, y pongo menos 0.4 metros por omega sub AC por el seno de teta, J tongo, que es igual a, voy a abrir un espacio aquí, que es igual a la velocidad de B, que es menos 3 metros por segundo, J tongo, más la velocidad de C con respecto a B, que la tenemos definida aquí, menos 0.4 metros por omega BC por el coseno de teta, y tongo, más 0.4 metros por omega BC por el seno de teta, J. Ahora, igualando las componentes cartesianas y J, se obtiene menos 0.4 metros omega AC coseno de teta igual a menos 0.4 metros por omega BC por el coseno de teta, y ya no nos quedan más componentes horizontales. Las componentes verticales serán 2 metros por segundo menos 0.4 metros por omega sub AC por el seno de teta igual a menos 3 metros por segundo más 0.4 metros por omega BC por el seno de teta. De este sistema de ecuaciones, por lo cual omega AC omega BC es igual, se obtienen dichas velocidades angulares y se debe reemplazar, para obtener la velocidad en C, se debe reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, siempre y cuando sea la que nos entregue la velocidad en C. En este caso, podemos reemplazar en esta ecuación o bien en la primera ecuación. El resultado debe dar lo mismo. Entonces, reemplazando la velocidad de C igual a la velocidad de A más la velocidad de C respecto a A, se reemplaza aquí. ¿Y qué es lo que se reemplaza? La velocidad A será, la velocidad A tenemos que es 2 metros por segundo en J, más, y aquí debemos reemplazar la velocidad de C con respecto a la velocidad de C con respecto a A. Ya. Reemplazamos, reescribimos y ahora reemplazamos 2 metros por segundo, J tongo, menos 0.4 metros por 7.22 radianes por segundo, menos 0
disculpen, por el coseno de 60 grados, menos 0.4 metros por 7.22 radianes por segundo, por el seno de 60 grados. Esto era la componente I y la componente J. Sumamos y nos queda el vector 0.4 por 7.22 por el coseno de 60. 0.4 por 7.22 por el coseno de 60. 1.44. Y también 2 menos 0.4 por 7.22 seno de 60. 2 menos 0.4 por 7.22 por el seno de 60 grados. Esta era la componente I y la componente J, menos 0.5, ambas en metros por segundo, por lo cual la velocidad de C, la magnitud de dicho vector, será la raíz de 1.44 al cuadrado más 0.5 al cuadrado metros por segundo. 1.44 al cuadrado más 0.5 al cuadrado, la raíz de eso es 1.52. 1.524. Eso es lo que tengo en la calculadora. Ahora bien, las diferencias son de los decimales. Está en el tercer decimal. Por lo cual, en las distintas aproximaciones que se hacen, o en la aproximación que hice cuando obtuve las velocidades angulares que redondeé, ahí los decimales ya van difiriendo. El procedimiento siempre es reconocer bien los movimientos y cuando se tenga un cuerpo que está rotando a través de un punto que está trasladando o rotando, es un movimiento plano general. Con identificado el movimiento plano general, se describen las ecuaciones de ese sistema. En este caso, las velocidades del punto C estaba dado tanto por la barra AC como por la barra BC, por lo cual se deben tomar en conjunto y de ahí resolver. Y finalmente, en muchos problemas, el sentido de las velocidades no es tan simple de identificar. Es siempre recomendable hacer uso del polígono de velocidades para estar seguros. En este caso, si uno tiene un análisis fundamentado, por ejemplo, lo que era la separación de los collarines A y B, que hacen que el punto C se acerque hacia el eje vertical, con lo cual la barra AC está rotando en sentido horario y se traslada, y a su vez la barra BC está rotando en sentido antihorario. Ese es un análisis que se puede hacer simple. En muchos casos no es simple y hay que acudir al polinomio de velocidades.